Hola, buenas noches, ¿cómo están? Les habla Carola Canelo Figueroa. Hoy día, miércoles 13 de noviembre del año 2024. Un gusto saludar a todas las personas que se están conectando. Habla Carola Canelo, día miércoles 13 de noviembre del año 2024. Muchas personas hemos escuchado las sentidas palabras del padre de la mujer que sostiene ser víctima del delito penal de violación sexual por parte de Monsalve, quien era la persona encargada durante los días que ocurrieron los hechos delictivos penales que se le imputan. Era el ministro del Interior subrogante de Chile en ese momento, una persona de la confianza de Boric, de Carolina Toá. Grave todo lo que está ocurriendo porque han pasado ya desde septiembre, ya casi 2 meses, desde la ocurrencia de los hechos, y el fiscal, Javier Armendáriz, se ha negado todo este tiempo a formalizar la investigación penal y a solicitar medidas cautelares como la prisión preventiva contra Monsalve. Sabemos, porque ya es un hecho público y notorio, conocido por todas las personas en Chile, que Javier Armendáriz, su cónyuge, la señora María Cecilia Cáceres, fue la directora jurídica de la Cancillería el año 2023 durante el actual gobierno de Boric. María Cecilia Cáceres, la cónyuge de Javier Armendáriz, ella militante del partido político Democracia Viva, del partido político Revolución Democrática, y que figuraba además ella, María Cecilia Cáceres, la cónyuge de Javier Armendáriz, como, del fiscal que aparece acá, como directora de Democracia Viva, una de las fundaciones involucradas en el grave caso de corrupción de fundaciones convenios vinculadas a los casos de corrupción donde están involucrados especialmente personas vinculadas a Boric del Frente Amplio, ¿cierto? Son miles de millones de pesos que Boric, en calidad de presidente de la República, mediante la ley de presupuesto que despacha el Congreso Nacional, dio orden para que se transfirieran a través de gobernadores regionales a diversas fundaciones que no cumplían con los requisitos mínimos de seriedad de una fundación, dinero, muchos de ellos que estaban destinados a construir vivienda o algún tipo de vivienda para personas pobres, de muy escasos recursos, y que terminaron en los bolsillos de operadores políticos de izquierda, del Frente Amplio. Hasta la fecha, Javier Armendáriz no formaliza la investigación, y quiero hacerles presente algo, porque acá Boric, quien no ha colaborado en esto, sino que más bien ha colaborado con Monsalve. Recuerden que Boric lo mantuvo en su cargo, a pesar de que sabía de esta denuncia por el delito de violación sexual que afectó a una subordinada de Monsalve. Luego Boric lo confesó él mismo, públicamente sabía que Monsalve había accedido a las cámaras de seguridad del hotel, y también ha sido algo confesado por el propio Boric, Toá, Luis Cordero, que había dado instrucciones y que inclusive Carolina Toá le avisó a Monsalve cuando la fiscalía iba al hotel a tomarle declaración y a hacer algunas diligencias. Y por lo tanto aquí Boric lo que ha hecho todo el tiempo ha sido apoyar claramente a Monsalve. Entonces, ¿pero qué ocurre acá? Acá el 29 de octubre del año 2024 aparece como una noticia, porque se ha intentado lavar la imagen de Boric, que a esta altura yo creo que es bastante difícil que puedan lavar la imagen de él, porque yo creo que ya a estas alturas los chilenos y las chilenas saben, aunque no quieran algunos reconocerlo, pero ya saben quién es Boric. Y para tratar de lavar la imagen, o sea, hacer algo imposible realmente, aparecen diciendo como gran cosa que el presidente Boric declaró como testigo ante el fiscal Javier Armendáriz, y lo plantean como una declaración voluntaria. Bueno, yo quiero que ustedes sepan
que eso de la declaración voluntaria no existe. O sea, es marketing político. Ya, repito la idea, eso de que un testigo, en este caso Boric, como un tercero en estos hechos, declare como testigo, no existe la idea de un testigo voluntario. Repito, los testigos están obligados a declarar si son citados por la Fiscalía. Y repito, obligados a declarar, obligados a decir la verdad, obligados a contestar las preguntas del fiscal que investiga. Obligados a declarar, no confundir con la obligación o no de comparecer, que ese es otro deber distinto. Y lo vamos a ver acá. El Código Procesal Penal, si ustedes revisan, esto está todo en internet, artículo 190 del Código Procesal Penal, dice, testigos ante el Ministerio Público. Por ejemplo, Boric, que declaró como testigo ante el fiscal Armendáriz, que el fiscal Valencia, el fiscal nacional, todavía no remueve a Armendáriz. Debería haberlo sacado hace rato porque Armendáriz no es apto, carece de la objetividad o imparcialidad por los conflictos de interés que tiene a través de su cónyuge con Revolución Democrática, que es el Frente Amplio hoy día, el partido político del presidente Boric. Realmente debería haber sido sacado de este caso hace rato y la parte querellante tiene que insistir, la víctima tiene que insistir que saquen a ese fiscal, porque se está negando claramente a hacer su trabajo, que es formalizar la investigación y pedir la prisión preventiva de Monsalve. ¿Qué dice el artículo 190? Testigos ante el Ministerio Público. Durante la etapa de investigación, los testigos citados por el fiscal estarán obligados, o sea, eso de que Boric es un testigo voluntario, eso no existe, eso es marketing político, eso es hacer politiquería, es engañar a la gente, es que la gente diga, uy, mire, qué honesto el presidente, que va voluntariamente. No. Los testigos tienen el deber de comparecer y de declarar. ¿Se fijan? Dice, estarán obligados a comparecer a su presencia y prestar declaración. Son dos obligaciones. Uno, comparecer a la presencia del fiscal, o sea, ir para allá. Y la otra es prestar declaración ante el mismo. O ante el abogado asistente del fiscal. Ojo con esto para que no se vayan a confundir. Es decir, hay un deber de ir a la fiscalía y un deber de declarar y decir la verdad ante la fiscalía, y esa declaración ante la fiscalía se hace ante el fiscal mismo que lleva la investigación o bien un abogado asistente de la fiscalía, abogado que asiste al fiscal. Ya no vayan a confundir con otro abogado que aparece aquí, que realmente esto es insólito y que demuestra que realmente Boric está involucrado en esto. Y lo van a ver. Entonces, son dos deberes. Pero ¿qué es lo que ocurre? De hecho, se pueden aplicar medidas de apremio si el fiscal no comparece, el testigo no comparece, o medidas de apremio si el testigo no quiere decir la verdad, no quiere declarar. Entonces, la figura del testigo voluntario no existe. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Hay ciertas personas, entonces hay dos deberes, ¿cierto? Obligación de comparecer, ir donde el fiscal, y también el deber distinto que es el de declarar. Pero ¿qué es lo que ocurre? La ley, el Código Procesal Penal, en el artículo 300 del Código Procesal Penal, que también lo pueden ver ustedes, habla de que hay ciertos testigos que están exceptuados de comparecer. El legislador es bastante discriminatorio aquí. ¿Ya? Cuando se habla de gente que tiene privilegios, bueno, acá son los típicos casos, las reminiscencias monárquicas que tiene la legislación chilena de pleno siglo XXI. El Código Procesal Penal es del año 2000 y por lo tanto, o cercano al siglo XXI, ¿cierto? Pero hay personas que no están exceptuadas del deber de ir ante el fiscal.
tienen que declarar igual, pero pueden declarar desde otro lugar. Pueden declarar, por ejemplo, en las oficinas del Palacio de la Moneda, que fue lo que hizo Boric. ¿Qué personas están exceptuadas de la obligación de comparecer? Aquí en la letra A del artículo 300 está el presidente de la República. Pero eso es una excepción al primer deber, al deber de comparecer. Pero Boric tiene el deber de declarar. Tienen el deber de declarar. Insisto, no existe la figura del testigo voluntario y de hecho el artículo 301 del Código Procesal Penal es claro en señalar que la declaración de personas exceptuadas, dice, las personas comprendidas en la letra A, B y D del artículo anterior, o sea, entre ellas Boric, serán interrogadas en el lugar en que ejercieren sus funciones o en su domicilio. O sea, Boric, como presidente de la República, estaba exceptuado del deber de ir a las oficinas de la Fiscalía a declarar. Pero él debía declarar igual. Y por eso él declaró. Entonces, todas esas noticias que ustedes ven, que hizo una declaración voluntaria y que mira qué bueno el presidente y todas esas tonteras, son puras mentiras. Ya, para que ustedes tengan claridad total. Pero por otro lado, y que demuestra la degradación, y realmente esto es gravísimo lo que está pasando en Chile, es que en varios medios, en el Diario Financiero, también acá en este medio ex ante, pero también el Diario Financiero aparecía también, aparece que, fíjense en esto, insisten con la tontera. La tarde del 29 de octubre en La Moneda, dice el presidente Gabriel Boric, declaró cerca de una hora en calidad de testigo y de forma voluntaria. Les insisto que no existe el testigo voluntario, el testigo está obligado a declarar. Y declaró él, como es exceptuado de comparecer, declaró en La Moneda, ¿cierto? En el lugar en que ejerce sus funciones, supuestamente. ¿Y ante quién? Declaró ante Javier Armendáriz. Pero fíjense, en la diligencia, el mandatario, o sea, Boric, fue acompañado por un abogado que se llama Jonathan Valenzuela Saldías, que es académico en la Universidad de Chile. Aparece en la fotografía de él acá. Pero atención, acá después este medio dice algo que no es preciso. Dice, no es usual ni obligatorio que los testigos acudan acompañados de su abogado. No. No corresponde que un testigo vaya con su abogado. Repito para que ustedes empiecen a razonar. Chilenos y chilenas, razonen, piensen. Imagínense ustedes que los testigos fueran con abogado a declarar. Esto es absolutamente ilegal. Repito, los testigos tienen que declarar, todos tienen el deber de declarar y decir la verdad ante el fiscal que los está interrogando o ante el abogado asistente de la fiscalía que los está interrogando. Los testigos no tienen ningún derecho de llevar a un abogado a la diligencia testimonial. Repito, los testigos no tienen ningún derecho, incluido Boric, que actuaba aquí como testigo. Los testigos no tienen derecho a llevar abogado a su declaración testimonial. Obvio, porque son terceros que tienen que contestar y decir la verdad. Y no pueden estar con un abogado que empieza a cuestionar las preguntas que haga el fiscal. ¿Se imaginan ustedes, compatriotas, chilenos y chilenas, y todos los extranjeros que viven en Chile, y los que están escuchando en otros países del mundo, que los testigos en todos los juicios llevaran abogado? Esto es inaceptable. Esto es un abuso de poder. Esto es algo ilegal. Esto es el típico caso, porque es un abuso de poder más de Boric. Primer abuso de poder, mantener a Monsalve en el cargo a pesar de la denuncia de violación sexual de una subordinada. 2,
quedarse callado y no denunciar a Monsalve cuando Boric tomó conocimiento, según su propia confesión pública, de que Monsalve había accedido a las cámaras de seguridad del hotel, o sea, un hecho delictivo, un hecho ilegal. Las cámaras de seguridad del hotel no pueden ser examinadas por una persona sin autorización judicial y solo podría hacerlo el fiscal en rigor. ¿Entienden? Y aparte de eso, Carolina Toa avisándole a Monsalve las diligencias, porque el director actual de la PDI le informa a Toa todo eso ilegal, advirtiéndole, avisándole de una diligencia de la fiscalía. Y acá el fiscal Armendari, aparte del rotundo conflicto de interés que tiene porque su cónyuge es una persona vinculada a Boric, al Frente Amplio, a lo que es Revolución Democrática, aparezcan diciendo públicamente que Boric declaró como testigo, asistido, acompañado por su abogado Jonathan Valenzuela Saldías. Eso es absolutamente ilegal, está fuera de la ley. Esto es abuso de poder por parte de Boric. Y además es algo ilegal que compromete al propio fiscal Javier Armendari. ¿Cómo acepta que un tercero completamente ajeno, Jonathan Valenzuela Saldías, abogado, dice aquí, de Boric, participe en una diligencia investigativa de una investigación que además ha sido decretada secreta por el juzgado de garantía y que por lo tanto Jonathan Valenzuela no puede estar en esa diligencia? Segundo, me van a decir a mí que a lo mejor este colega, porque para que haya llevado un abogado, esto es la mejor demostración que Boric sabe, tiene mucho temor de lo que pueda decir, porque él está involucrado. Él mismo confesó tener conocimiento de varias circunstancias y por lo tanto él sabe que está involucrado en casos gravísimos. Pero además participa un súper tercero, que este colega, abogado Jonathan Valenzuela Saldías, en una cosa que es completamente ilegal. Los testigos no pueden llevar abogado. Ningún testigo. Muestra el abuso de poder de Boric, la profunda desigualdad ante la ley, en el sentido de la infracción de ley por parte de Boric, por parte del fiscal, de hacer algo así, de aceptar algo así, de que un tercero como este colega, este abogado, que no debiera estar en una audiencia testimonial o en una diligencia testimonial ante una fiscalía de una investigación que es reservada y que además, como investigación general, las investigaciones penales tienen secreto relativo, no puede estar involucrado escuchando ahí de lo que se está hablando. Y además, atención, ¿por qué lleva al abogado? ¿Acaso este abogado de Boric, objeto pregunta? ¿Acaso el abogado de Boric pretendió corregir preguntas de Javier Armendari? ¿Cómo el fiscal acepta algo así? ¿Saben lo que ocurre? Estamos en un nivel de operadores políticos que carecen de toda autoridad. Los romanos hablaban de la autoritas. ¿Saben lo que es la autoridad? ¿Saben lo que es la autoritas? ¿Lo que es la autoridad? Autoritas en latín. Es el saber socialmente reconocido. Una persona tiene autoridad cuando tiene un saber, un conocimiento que la sociedad le reconoce. Nosotros no tenemos autoridades en Chile. Son operadores políticos del más bajo nivel, que no tienen un saber socialmente reconocido, porque de tener un conocimiento mínimo
Jamás se les ocurriría decir todo lo que dicen a la prensa. Jamás se les ocurriría decir, ha declarado de manera voluntaria y estuvo acompañado de su abogado. Es decir, confiesan una y otra vez sus ilegalidades. Esa es la razón. Esa es la verdad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Aquí algunas personas me dicen, aquí un alumno parece y dice, estimada profe, ¿me podría dar algún consejo para, dice, pasar Proce 1? Bueno, hay que estudiar. Y estudiar derecho procesal. Estudie. Hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que estudiar. Estamos como estamos por falta de estudio, porque la gente se deja estar y realmente ese 30% aproximadamente de ciudadanos y ciudadanas en Chile y en el extranjero que votaron por Boric tienen que reconocer el error. Tienen que reconocer el error. Cuando uno se equivoca, tiene que reconocer el error. No causen más daño. No causen más daño. Basta de causar daño. En las próximas elecciones piensen bien por quién van a votar. E infórmense. La única manera de mejorar la situación socioeconómica del país, la situación política del país, es que cada uno de los ciudadanos estudie y asuma su función como ciudadano, su rol como ciudadano. El ciudadano tiene que informarse y se tiene que informar de fuentes fidedignas. Lean las leyes, lean la Constitución, lean las normas vigentes, son de fácil entendimiento. Y si no entienden algo, pregunten. Así se puede hacer. Y realmente acá, bueno, ¿qué se puede hacer frente a estas situaciones? Muchas cosas. Interponer querella. Claramente acá hay situaciones que podrían dar lugar a encubrimiento, podrían dar lugar a obstrucción a la justicia y que realmente cambien a este fiscal, el fiscal Javier Armendáriz, ni un minuto más. Se está perjudicando a la víctima de una manera aberrante. Y realmente es necesario que la gente asuma su error. Es fundamental que las feministas asuman su error por haber votado por Boric. Es fundamental que las feministas no voten nunca más por operadores políticos, ni de derecha ni de izquierda, que sean verdaderas feministas por los derechos de igualdad de las mujeres y no votando por personas machistas, desiguales, que actúan como privilegiados, que actúan de manera violenta, que actúan desequilibrando las cosas. Acá el tema era muy claro. Desde el momento que Boric tomó conocimiento de esta situación, de esta denuncia de violación sexual, tenía que apartar a Monsalve de su cargo, de inmediato. Y eso no se trata de infringir el principio de inocencia, sino que se trata de que, estando además Monsalve en una situación de poder sobre las policías, es gravísimo que se le haya permitido estar más días en ese cargo y que además se le haya apoyado para realizar una serie de diligencias a su favor. O sea, usar las instituciones a su favor. Aquí no se trata, y atención con esto, de un desprestigio de las instituciones. No se trata de un desprestigio de las instituciones. El desprestigio es de las personas. Boric desprestigia la presidencia. Javier Armendáriz desprestigia a la fiscalía. Esa es la situación. Y no reconocer la realidad. Nosotros hemos llegado a un momento de no reconocer realidades obvias. Y por lo tanto, yo creo que es de todo sentido común, para todo ciudadano, toda ciudadana, que los testigos no tienen derecho a llevar abogado para declarar.
imagínense ustedes que todos los fiscales, cuando toman declaración a los testigos, permitieran que los testigos tuvieran abogados ahí. O que los tribunales de familia, o que los juzgados de garantía, o que el tribunal del juicio oral en lo penal, que los juzgados del trabajo, cuando llegan testigos, los testigos, cada uno de ellos llevar un abogado. ¡Qué situación más absurda! Hemos llegado a un nivel intelectual tan bajo, que se producen situaciones tan absurdas, de adoctrinamiento ideológico estúpido, porque ya se llega a ese nivel, como por ejemplo las afirmaciones estúpidas, porque son estúpidas, feministas, de que el feto es parte del cuerpo de la mujer. Repito, hemos llegado, yo he escuchado ese tipo de argumentos. Yo he escuchado de feministas de izquierda el argumento de que tratar de argumentar el aborto libre sobre la base, pero escuchen esto, sobre la base falsa de que el feto sería parte del cuerpo de la mujer. Pero, ¿cómo se puede llegar a eso? Y esto ocurre porque no están pensando, porque están, en el fondo, están actuando de una manera automática, no están razonando. Entonces, despierten, hay que razonar, hay que informarse, hay que tener claridad. Y eso es lo que he pretendido en este momento, de que ustedes puedan comprender esto, lo comprendan, digan, a ver, el fiscal debería ser removido, tiene un tremendo conflicto de interés. Luego, porque está involucrado con el Frente Amplio y con el propio Boric, debe ser removido. Segundo, miren a lo que hemos llegado, declara Boric con abogado. Y la declaración no es voluntaria, los testigos no declaran voluntariamente, los testigos tienen el deber de declarar. Obviamente él como presidente está aceptado de comparecer a las oficinas de la Fiscalía porque hay normas que son absolutamente desiguales en Chile. Y que hay justificaciones para eso, pero que hay una lógica de desigualdad, sin duda, de privilegiados versus personas que no son privilegiadas. Y la clase política en Chile sí es privilegiada. Esa es la realidad. Pero además llegamos al absurdo que ellos mismos confiesan que que lleva un abogado, o sea, declara con abogado, y esto permitido, esto es lo que dice la prensa y lo que ellos informan a la prensa, y esto permitido por Javier Armendáriz. Insólito. Esa es la invitación, a razonar y a darse cuenta que hay que tener inteligencia y que ese 30% que votó por Boric ya es tiempo, ya córtenla con estar tratando de justificar lo injustificable, ya fue un error. Y hay que pensar mejor para cada otra decisión que como ciudadanos tengamos que tomar. Un abrazo gigante y muchas gracias por su participación.